Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su programa formativo en materia de espiritualidad católica a través de su canal Santo Debo Ser, que por la gracia de nuestro buen Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles contenido siempre nuevo para poder continuar nuestro proceso de formación. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendientes del material que vamos produciendo. También les invitamos a seguirnos a través de nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Pueden también escucharnos a través de Spotify y colaborar con nuestra comunidad formativa, si ustedes lo tienen a bien, a través de su donación económica. Tienen la información de todo esto que les he mencionado en la descripción de cada uno de nuestros videos, junto con los enlaces para formar parte de nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. Siéntanse bienvenidos. Vamos pues a dar inicio a la sesión de este día, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias porque eres justo, porque eres bueno, porque cuidas siempre de nosotros, porque te apiadas de nuestra debilidad y nos levantas con tu fuerza. En tus manos ponemos, Señor, la sesión de este día, para que iluminados por la luz de tu Santo Espíritu podamos discernir, comprender los contenidos que aquí se nos comparten, y para que guiados por las manos suaves y maternales de la Santísima Virgen María, podamos ser conducidos hacia ti por el camino de la vida, que su intercesión amorosa, la de San José, la de los santos, de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nosotros y nuestras familias, y que en todo cuanto realicemos busquemos siempre tu mayor honra y gloria. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, que va a realizar el exorcismo. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Siempre en el ámbito de esta temática sobre el exorcismo, a hablar sobre algunas interrogantes varias respecto a este tema, para ir contestando alguna pregunta que satisfaga alguna curiosidad sana, que trate de dar respuesta a alguna inquietud de ustedes sobre una particularidad específica dentro del rito o respecto a la labor del exorcista en la realización de este sacramental de nuestra iglesia. Esto lo venimos haciendo de la mano del padre José Antonio Fortea, compartiendo los temas que aparecen en su obra Summa Demoníaca. Summa Demoníaca, siempre les presento, ¿verdad? Aquí en el canal nuestra bibliografía, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas. Entonces, hemos ya respondido una serie de preguntas. Quienes se las hayan perdido están invitados a ver nuestro video de la sesión pasada para pues así estar al tanto de todos estos conocimientos que vamos compartiendo. Hoy vamos a continuar hablando de algunas interrogantes respecto a este campo que son muy interesantes. Finalizábamos la sesión pasada hablando de que si los demonios se vengan de los exorcistas por expulsarlos, que si les hacen algo malo. Y mirábamos pues las explicaciones que daba el padre Fortea, que desde su experiencia había recogido dos tipos de respuestas.
las propias de los laicos que participan en el exorcismo como colaboradores inmediatos del exorcista, y la de los compañeros exorcistas que relataban también sus experiencias. Y mirábamos que el poder del demonio respecto al exorcista para vengarse de él es muy poco porque Dios resguarda al exorcista de cualquier daño, de cualquier mal que el demonio quiera hacerle. Entonces Dios siempre va a resguardar al exorcista, lo protege y protege también a los laicos. Pero es interesante pues responder a estas cuestiones. Hoy, sin más preámbulos, vamos a seguir respondiendo a estas cuestionantes, comenzando por la siguiente. ¿Por qué algunos exorcismos se prolongan mucho en el tiempo? Recuerden que algo que hemos venido desmontando en este canal son los mitos que están circundantes a esta acción liberadora de parte de la iglesia a través del exorcismo. Muchos mitos que la gente piensa que con que el exorcista ya le eche agua bendita, ya haga una oración por él o le haga el rito, ya todo va a cesar, o que es algo como las películas de Hollywood, ¿no? Que se enfrenta el exorcista cara a cara con el demonio y le sale ahí una figura tenebrosa y que el exorcista le pone la cruz y dice unas palabras y ya todo acabó. No, la realidad es que los exorcistas tienen una labor fuerte que realizar respecto a los hermanos que están siendo perturbados por la acción extraordinaria de los demonios. Hay exorcismos que ciertamente van a ser muy breves. Basta que el exorcista ore por una persona para que el demonio huya, o incluso como leíamos en los testimonios del padre Amor, basta que el endemoniado entre en la presencia del exorcista, que el demonio vea al exorcista preparado para expulsarle, para huir. Pero en otras ocasiones particulares, estos exorcismos se van a extender en el tiempo y va a haber una gran batalla entre el sacerdote y los demonios o el demonio. Va a haber casos incluso que el padre Fortea ha catalogado como exorcismo indefinido. Es decir, que la persona incluso puede que llegue a morir en estado de posesión. Puede que llegue a morir en estado de posesión. Porque el demonio es así, no quiere liberar a una persona. Y más si hay detrás algunas otras dudas, algunas otras cosas. Entonces, si está ese ataque constante de una secta satánica, de un brujo haciendo el maleficio, etcétera, pues a veces esto hace que se prolonguen en el tiempo. Pero miremos la respuesta tal cual que nos da el padre Fortea a esta pregunta. ¿Por qué algunos exorcismos se prolongan mucho en el tiempo? Eso ya ocurría también en los tiempos de Jesús. Y aparece en el pasaje de Marcos 9, 17, 18, estos versículos. Los apóstoles no pudieron expulsar a un demonio y le preguntaron a Jesús por qué nosotros no pudimos expulsarlo. Estuvieron orando, orando por él incesantemente y se prolongaba y no lograron la expulsión del demonio. Tuvo que hacerlo en la distinción entre potestad y autoridad. Potestad y autoridad. Convocando a los 12, les dio poder y autoridad sobre todo género de demonios, dice la Biblia en Lucas 9:1. Los apóstoles y sus sucesores habían recibido plena autoridad para expulsar a aquel demonio. La respuesta de Jesús no fue aumentarles la autoridad, que ya era plena, sino que le dijo, esta clase de demonios solo sale con ayuno y oración. Es decir, la autoridad no puede ser aumentada. Se tiene o no se tiene, pero el poder sí que es susceptible de ser aumentado. La santidad de la persona aumenta ese poder. Entonces Jesús les hablaba de la preparación que ellos necesitaban. También interiormente implica una cesis de parte del exorcista para poder entrar en combate con el demonio. Un exorcista que lleva una mala vida, que no ora, que no lleva una relación de amistad con Dios, con la Virgen, con los santos, que ha caído tal vez en el activismo, pues este exorcista va a ver muy complicado su trabajo, porque al final, aunque el que libera es Dios, pero es importante también entra en juego la santidad de la persona que va a realizar el exorcismo. Qué interesante entonces esto que nos dice acá el padre Fortea.
que ciertamente la autoridad se tiene o no se tiene. Ya Jesús dio este poder a los apóstoles, un poder particular, ya dio un poder a la cristiandad en cuanto creyentes en él, que todos los que crean en él expulsarán demonios en su nombre, pero ahora habla de la potestad, del poder que se tiene sobre los demonios. Y este poder sí se ve aumentado por la vida de gracia que lleve una persona. Así, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 38, aparece que, Maestro, hemos visto a uno expulsando demonios en tu nombre y hemos tratado de impedírselo porque no era de los que nos seguían. El reclamo de los apóstoles a Jesús por esta acción que miraban realizar de parte de otro individuo ajeno al grupo como tal. Aquí vemos a una persona que no tenía ninguna autoridad, ninguna sola, pero sí que tenía potestad sobre los demonios, por la fe que tenía en Cristo Jesús, por la fe que tenía en el enviado del Padre. Entonces había una potestad para con los demonios, y los demonios pues eran expulsados de las personas que se veían atormentadas por ellos. De todas maneras, no todos los demonios tienen el mismo poder, esto hay que considerarlo. Recuerden que hemos explicado esto en los capítulos de jerarquía demoníaca. Pues no todos son de la misma jerarquía. Los más altos en la jerarquía, es decir, aquellas naturalezas angélicas que pertenecían a los más altos coros, son más difíciles de expulsar de un cuerpo, ¿verdad? De un lugar, de la vida de una persona. Satán y Lucifer son los más difíciles de exorcizar. Por muy santo que sea el exorcista, este tipo de exorcismo van a requerir tiempo. Cada operación requiere un tiempo por su propia naturaleza. Un parto va a tener su tiempo, que un hueso se suelde va a tener su tiempo. Todo lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. Así también cada exorcismo requiere su tiempo y no hay que impacientarse. También entra en juego acá muchas otras cosas que no menciona aquí el padre Fortea de forma inmediata, pero que ya las podemos nosotros atisbar de todo el contenido que hemos compartido. Si la persona, por ejemplo, no se toma en serio lo que le está pasando en su vida y no toma en serio que necesita salir de esta situación, pues aquello se va a agravar, porque la persona, si va donde el sacerdote, que le ayude, padre, ayúdenme, y el sacerdote le empieza a dar unas indicaciones, mira, sí, esto está pasando por esta razón, deja esto, cambia esto, ora más, ve aquí, ve allá, y la persona al final esto no se lo toma en serio, no, 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 con que el padre ore ya con eso me va a bastar, y no va a misa, no ora, sigue leyéndose las manos, las cartas, usando amuletos, creyendo en esto, en otro, pues la persona misma va poniendo trabas para su liberación. Y el demonio, en vez de salir pronto, pues más bien empiezan a entrar más demonios en el cuerpo de esa persona o se ve más afectada por la acción de un solo demonio que esté haciéndole más daño porque la persona le va abriendo más las puertas de su vida a este ser. Entonces, ojo con esto, ese puede ser un factor. Ya decíamos, la santidad del sacerdote exorcista es otro factor. Un tercer factor es que a veces, pues también hay detrás toda una secta satánica o un brujo haciéndole daño a una persona de forma constante con el fin de verle mal. Y entonces, por un lado, está combatiendo el exorcista, pero por otro lado, están combatiendo a estas personas para hacerles mal. Recordemos que estas personas no van a poder hacer nada que Dios no permita que suceda. Entonces, si una persona está siendo atacada de forma recurrente por la acción de un satánico, de un brujo, de una secta, y Dios lo está permitiendo, es porque esa situación de combate constante va a redundar en abundantes frutos para la vida de esa persona, de esa familia, para la situación espiritual de esta persona. Dios lo permite, porque al final Dios es el que estipula cuando cesa una acción demoníaca. Y el demonio, por mucho que quisiera hacer mal a una persona, pero si Dios ha puesto un límite, ese límite no lo rompe nadie. No lo rompe nadie. Entonces, esto tengámoslo en cuenta. Entonces, hay distintas razones por las que puede prolongarse un exorcismo en el tiempo, pero estas son las principales para que las tengamos en cuenta. Otra pregunta que se hace el padre Forte es que si en estos casos, así un poco complicados, es preferible seguir hasta el final en una sesión o hacer varias sesiones.
que es lo preferible, porque alguien pudiera decir, no, usted sígale, padre, hasta que salga el demonio. Usted, si son 3, 4, 5, 10 horas las que tenemos que estar aquí, pues nos quedamos las 10 horas, pero con tal de que esto se acabe ya, porque nos tiene desesperados, nos estamos volviendo locos, esto ya nos tiene cansados. ¿Cuál es la recomendación del padre? Es preferible hacer varias sesiones para así dar tiempo a la persona que avance más en la vida espiritual. Primero hay un beneficio. En el estar haciendo varias sesiones, pues ayuda, porque hay personas que tal vez no se hubieran acercado a Dios o no empezarían su camino de fe, si no es a fuerza de esta situación terrible que le está pasando en su vida. Entonces, el venir constantemente donde el exorcista, el orar en comunidad, el estar yendo a misa pues, según las indicaciones que le da el Padre, estar leyendo la palabra de Dios, todo esto va a redundar en un beneficio para la vida espiritual de esta persona. Entonces, el hecho de que un sacerdote prolongue las sesiones también lo va haciendo con el fin de ayudar a la santificación del alma de esta persona, porque él va conociendo caso por caso, individuo por individuo, y sabe qué es lo que mejor conviene para un caso particular. Pero sigamos escuchando. La vida de oración y el descubrimiento de Jesús deben ir a la par con las sesiones. De lo contrario, tras la salida del demonio, si la persona vuelve a su vida anterior de pecado, el demonio puede volver a entrar. Esto podría ser una consecuencia negativa de buscar exorcismos express, de momentito, que ya sea todo rápido. ¿Cuál es? Que la persona ya vio, bueno, ya pasó, fue un mal y todo, y listo, y ya salió el demonio y yo vuelvo a lo mío. Como aquel que dice que toma en exceso, ¿verdad? Toma mucho en exceso un día y al siguiente día amanece, dicen en México, crudo, ¿verdad? Dicen en Nicaragua de goma, amanece mal, ¿verdad? Amanece mal. En ese día está diciendo, no, 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 ya no vuelvo a tomar, ya no quiero yo tomar, ya que esto pare, quiero un remedio inmediato, ya le preparan una sopita, la persona ya se repone, ya salió rapidito de la situación, pues ya le pasó el mal con lo que le buscaron y la persona al poco tiempo ya vuelve a querer beber y se le olvidó lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque no hubo todo un proceso que le permitiera darse cuenta a la persona del grave daño que se está haciendo para su organismo, de las tonterías que tal vez hizo en estado de ebriedad, de las personas que perjudicó con su conducta, etcétera. Entonces lo mismo pasa acá. Si el energúmeno busca un exorcismo express, puede que se dé. Que hay un exorcista que le haga la oración y pues tal vez el tipo de demonio que está afectando no era tan poderoso y al final bastó una sesión para que la persona quedara liberada. Pero ¿qué va a pasar en ese caso? La persona dice, ya salí de esto, yo vuelvo a lo mío. No hay un compromiso con Dios, no hay una seriedad, una responsabilidad para con la propia vida espiritual, la persona no reflexiona sobre aquello que le llevó a entrar en esta situación dolorosa, etcétera. Entonces, esto es lo que hay que considerar, ¿no? De todas maneras, hay sesiones en que se ve claro que el demonio está a punto de salir. Como es lógico, no tiene sentido detener la sesión cuando se ve que puede salir de un momento a otro. Si es así, si uno está viendo que es inmediata la salida del demonio o de los demonios, pues es preferible continuar unos 15, 20 minutos más y pues lograr la expulsión de estos demonios. De lo contrario, pues si estamos viendo que no se ve el demonio, pues hay que hacer una pausa y continuar en otro momento. Como decimos, esto va a redundar en beneficio para la vida espiritual de la persona, para la vida espiritual de la persona. He conocido casos de sesiones que se han prolongado 6 y 7 horas, pero no conozco a nadie que se dedique a este ministerio de forma continuada, que dedique más allá de 1 hora en cada sesión. Sí, esto que se ha dado cuenta el padre Fortea puede que venga de la experiencia de algún sacerdote que en un momento puntual el obispo le autorizó para hacer el exorcismo, lo hizo y aquel sacerdote, pues con el afán de buen corazón de ayudar a la persona endemoniada, pues tal vez prolongó en el tiempo el exorcismo hasta que dijo, hasta donde más podamos, pero no es lo adecuado, porque esto implica también un desgaste natural, un desgaste físico en la persona que debe estar horas y horas batallando, hablando, orando, el equipo que debe estar sosteniendo a la persona, más si es alguien que muestra agresividad en el exorcismo, pues es una batalla constante, es una lucha fuerte, entonces implica agotamiento. Y si no es el único caso que tengo que ver y tengo que ver más casos en el día, 2 o 3 más, pues no le podríamos dedicar 7, 8 horas a un solo
caso, no se le podría, porque también estaríamos faltando a la caridad de otras personas que necesitan el auxilio divino. El que dedica 6 horas en cada sesión acabará agotándose en este ministerio y pidiendo ser relevado, comenta el padre Fortea como algo que hay que considerar. Este ministerio, si se va a ejercer durante años, debe ser realizado de un modo relajado y dentro de un gran orden. Relajado no significa sin preocupación, relajado significa sabiendo cómo llevarlo, con las pausas adecuadas para poder rendir, para poder acabar bien el día, para poder servir bien a todos. Si yo me lo llevo estresado y pongo 20 exorcismos en un solo día y acumulo todo esto y de repente no sé quién me va a ayudar hoy, quién mañana, todo esto, el desorden, el estrés, pues va haciendo que las cosas se hagan mal y al final de cuentas, en vez de ayudar, vamos a perjudicar. Por eso dice aquí con calma, hay que llevarlo con calma y con orden. Cada sesión debe ser de 1 hora o 2 como máximo, recomienda el padre. Después hay que parar y dar cita para la próxima semana. Las sesiones de 1 hora serán cada semana o cada 2 semanas, dependiendo del caso. El exorcista no debe agotarse. Si recibe muchos casos, no debe dedicar más de la mitad del día a este ministerio y preferiblemente no más de 3 o 4 días a la semana a este fin. Recuerden que el sacerdote exorcista es sacerdote y no es el único encargo que tiene del obispo. Algunos tienen su parroquia, tiene que atender grupos pastorales, tiene que atender a los fieles individualmente, visitar enfermos, funerales, celebrar sacramentos, la Santa Misa y el resto de demandas de actividad que por llevar una parroquia van a estar presentes. Entonces también hay que dedicarle tiempo a lo demás. Es bueno que el exorcista tenga otras funciones parroquiales. Los bautizos, confesiones, despachos, bodas y el resto de labores que conlleva la vida en la parroquia suponen una variación continua que son un enriquecimiento de su sacerdocio. Dedicarse solo a este ministerio del exorcistado sería un empobrecimiento para la vida del sacerdote. Si son muchos los casos que debe formar, si son muchos los casos, debe formar a otros, pero no tratar de llevarlo todo sobre sus hombros, pedir auxilio al obispo. Mire, sería bueno que de tantos casos que hay, delegue también a otro sacerdote para que entre los 2 o 3 colaboradores realicemos este ministerio en conjunto y atendamos mejor a la gente, no nos desgastemos pronto, etcétera, etcétera. Esto lo tiene que ir viendo cada sacerdote. En esto, cabe que al exorcista le entre una cierta soberbia con los años, cuando quiere hacerlos todo él solo, considerándose a sí mismo una especie de hombre providencial, de forma que no acabe de encontrar a nadie idóneo para formarle y que le ayude en este ministerio. Todos están mal menos él. El exorcista deberá siempre estar en guardia contra las acechanzas del demonio que le tentará de soberbia. Ser exorcista debe ser humilde, tener la actitud de siempre querer aprender, de siempre escuchar, de siempre estar atento, de siempre formarse. Esto le hace estar en humildad, saber que no las sabemos todas, saber que podemos siempre aprender algo nuevo. Esto nos hace estar en humildad. Pero cuando yo me creo el super exorcista, pues entonces ahí vienen los problemas, porque la soberbia es la que está gobernando mi vida, no la humildad. Quizá la soberbia sea el mayor peligro del exorcista, comenta el padre Fortea. Muy bien, aquí también va a darnos unos consejos prácticos para el exorcismo. Vamos a ver estos consejos que él provee, los vamos a mencionar. Cada exorcista podrá proveer sus propios consejos. Aquí él quiere brindar lo suyo desde su experiencia. Entonces, respetando esta obra suya, que es muy loable, pues vamos a comentar los consejos que él brinda, ¿verdad? Para que también podamos tener esta consideración. Primero dice, el sacerdote ha de comenzar con el ritual. Y una vez que llega al fin de este, debe continuar con aquello que vea que más atormenta al demonio. Puede ser la recitación salmódica, puede ser la recitación continuada de una oración específica del ritual, o puede ser la lectura de la palabra de Dios de algún tipo de pasajes particulares, etcétera. Entonces, con eso debe continuar. El sacerdote o los cánticos de alabanza están atormentando al demonio, o el resto del rosario, pues continuamos, hagamos otro rosario, hagamos los 20 misterios si es posible. En segundo lugar, el sacerdote puede retirarse a hacer otras ocupaciones
mientras el grupo de laicos reza el rosario en voz alta por la liberación de la persona. Entonces también puede llegar a un punto del exorcismo donde diga el sacerdote, necesito tomarme unos minutos, no sé, tengo que ir al baño, necesito recuperarme de la voz, tomar algo de agua, descansar unos minutos, sin él dejar este espíritu combativo y de oración, pues puede dedicarse a esas labores por unos minutos mientras el grupo de oración le asiste orando en voz alta. Porque recuerden que durante el rito, pues la gente no habla más que aquello que le corresponde hablar, contestar a ciertas oraciones, a los salmos, rezar el Padre Nuestro, etcétera, a las invocaciones a los santos. Eso lo hace la gente. Después el resto del tiempo la voz cantante la lleva siempre el exorcista. A veces, entonces es bueno que el sacerdote haga una pausita y la gente del grupo de oración le ayude rezando el rosario en voz alta. En tercer lugar, el ritual de exorcismo puede ser interrumpido en cualquier momento en medio de su transcurso para insistir en aquello que se vea que tiene más efectos. Si de repente vamos en el ritual y en un momento del ritual yo estoy viendo que algo le está como funcionando, diríamos que está haciendo el efecto, pues tal vez insistir un poquito más, aún dentro del ritual, aunque no lo haya terminado, poder insistir un poco. Cuarto, al demonio solo se debe dirigir el exorcista. Aunque el demonio se dirija a alguien, el laico no debe ni contestarle, ni preguntarle, ni increparle, no porque haya ningún peligro en tal cosa, sino porque permitir este tipo de intervenciones significaría que el rito caería en el desorden. Igual, aunque sea sacerdote, la persona, si está ahí presente en el exorcismo y él no es el exorcista y el demonio, por X o Y cosas, se quiere dirigir a esta persona, pues que sean los sordos. Sí, me lo está diciendo a mí, puede estar diciendo ofensas, puede estar inventando pecados de mi vida, puede estar inventando cosas, diciendo lo que sea. Hacer como si no es conmigo. Es lo mejor y seguir orando. Porque si empezamos a dialogar con el demonio, además de que no es conveniente, empieza todo el desorden, el exorcismo, nos distraemos de la oración, se disipa aquel ambiente de oración continua, enfocada en la liberación de la persona, y ya entra la tertulia con el demonio. Y ese no es el fin del exorcismo. Ese no es el fin. Quinto, el rosario tiene un poder excepcional para debilitar al demonio. El demonio puede no obedecer en nada al exorcista, pero tras el rezo de un rosario, besará el crucifijo, mirará una imagen de la Virgen o hará cualquier otra cosa que le mande el exorcista. Y si no obedece tras un rosario, lo hará tras el segundo, o si no tras el tercero, pero va a terminar cediendo. Cuando el demonio comienza a obedecer, es que ya está muy debilitado por el poder de la oración. Y una vez que se debilita, pues su salida está cada vez más próxima. Esta es una buena recomendación. Rezar el rosario siempre es importante durante un exorcismo. Rezarlo una, dos veces y ante el poder de la oración, la intercesión de la Santísima Virgen María, el demonio termina cediendo. Sexto, cuando comienza a decir cosas tales como asesinos, me están matando, no puedo más, ese se va a convertir en signo de que su salida también está inminente, para que el exorcista esté atento. Séptimo, es muy útil preguntarle, en nombre de Jesús, ¿qué es lo que te va a hacer salir? Si uno le pregunta qué es lo que le atormenta o lo que más le atormenta, a veces va a decir una cosa, pero ante la pregunta de qué es lo que te va a hacer salir, a veces la respuesta va a ser otra. Aunque como es lógico, pues se va a resistir mucho más a responder a aquello que es más importante. Y él va a estar mostrando resistencia y todo, y puede mentir y todo. Y esto es como va a responder, pero no es lo importante del exorcismo. Se le puede preguntar, pero no es lo más importante. Lo importante es insistir en la oración. 8. Octavo, ¿verdad? Cuando el demonio debilitado se cierra en banda a responder qué es en concreto lo que le va a hacer salir, entonces uno puede invitar a los presentes a rezar juntos una Ave María para que responda. Rezar con fe y concentración es esencial. Y volverlo a preguntar y volverlo a preguntar, y el demonio a veces va a insistir en una cosa, en otra. No, pues que tu oración, no, que el rosario, no, que el asistir más a misa, no, que tal cosa. Eso puede ayudar a que el demonio salga pronto. Noveno, a veces se haga lo que se haga, los demonios no van a responder y van a salir antes que a responder las preguntas del exorcista. Se van a resistir, son necios, son soberbios. Recuerden que estamos hablando con inteligencias superiores al hombre. Así que pueden ser soberbios y quedarse mudos, no decir nada.
10, conviene recorrer en círculo y asperjar con agua bendita el lugar donde se va a exorcizar, para pedirle a Dios Padre que derrame su sangre sobre ese lugar, para que evite el que los demonios de afuera estén comunicándose, atormentando al individuo concreto, por la presencia de los otros demonios que tal vez están interfiriendo mientras, entre comillas, el demonio atormentado descansa un poco. Por eso lo pongo entre comillas esto que estoy diciendo. 11, es muy útil dar a beber agua bendita al demonio durante el exorcismo. Esto lógicamente es a la persona endemoniada, pero debe hacerse únicamente cuando el endemoniado obedezca. De lo contrario, si se le introduce a la es de suma utilidad dar de comulgar al poseso durante el exorcismo. Por supuesto, debe estar en gracia de Dios el poseso cuando obedece. Entonces, el mismo poseso a la orden del sacerdote abrirá la boca y no profanará la Eucaristía. Si esto no se hace en el momento adecuado, puede causar la profanación del Santísimo Sacramento. Por eso es que también muchos exorcistas desaconsejan, padre lo recomienda, es muy útil, siempre y cuando pues ya haya un sometimiento del endemoniado al sacerdote. El consejo número 2, en el que se decía que el exorcista puede retirarse a hacer otras ocupaciones en mitad de la sesión, mientras el grupo de laicos reza el rosario, es muy importante. Porque al cabo de media hora o una hora el exorcista llega fresco, llega descansado, mientras que el demonio está ya muy agotado y debilitado por la oración continua. Este tipo de interrupciones pueden repetirse varias veces, permitiendo al exorcista dedicarse a actividades completamente ajenas al exorcismo y en otra parte de la parroquia o en la rectoría. Cuando vuelva, encontrará al demonio más débil por la fuerza de la oración, mientras que él comenzará cada vez con un nuevo entusiasmo. No obstante, hay demonios a los que el mero rezo del rosario en grupo no les va a afectar, de manera que el poseso sale del trance. Si esto ocurre, un miembro del equipo de laicos debe ir a buscar al sacerdote para que retome el exorcismo. Pues si el poseso sale del trance, no pasa nada, no sucede nada malo, pero eso significa que el rezo del rosario no está mortificando al demonio y que el exorcismo queda interrumpido en tanto en cuanto no vuelve el sacerdote y reemprenda sus oraciones. Porque recuerden que un exorcismo la persona sale de sí, por expresarlo así. Sale de sí porque empieza a manifestarse el demonio. Ya no es la persona X la que está ahí, ya no es Edwin, Laura, Juan, el que esté ahí, sino que es realmente el demonio. Y entonces la persona entra en trance. La persona está con los ojos volteados o está tieso totalmente, etcétera. Entonces, no, ya no. Cuando sale del trance, la persona vuelve en sí. Cuando está en trance, es el demonio el que está. Entonces, si estamos rezando el rosario y la persona está en trance, excelente, el demonio sigue siendo atormentado por el rosario. Pero si la persona sale de trance y vuelve en sí, significa que ahí el demonio ya ni siente cosquillas, como diríamos popularmente. Ya no siente que le está afectando pues esta oración. Hay algunos sacerdotes que se dedican al ministerio del exorcismo que poseen la gracia carismática del don de lenguas, un don concedido por el Espíritu Santo. Claro que se trata de un don que no se puede aprender, Dios lo concede. Si el sacerdote tiene este don de lenguas muy desarrollado, siempre será más útil el uso de este don que el ritual del exorcismo. ¿Por qué? Porque el carisma lo actúa el Espíritu Santo en la persona. Entonces va a ser el Espíritu Santo mismo quien esté actuando en ese momento a través del sacerdote exorcista para pues atacar al demonio y que se aleje, que se aleje. Pero insisto en que ha de tener este don carismático muy desarrollado. Si es así, pues puede comenzar directamente orando en lenguas tras rezar la letanía de los santos y pedir a Dios su bendición y protección. Y luego retomar el ritual, claro está. Que toda la sesión esté bajo la dirección del sacerdote, que tiene el permiso para ese exorcismo. De manera que si hay un laico u otro sacerdote presente que desobedecen las indicaciones del exorcista, que sea expulsado del lugar sin contemplaciones y de inmediato. Esto lo dicen todos los exorcistas, ¿verdad? Si alguien no obedece, no se somete, pues estamos combatiendo al desobediente y la persona está en desobediencia,
no tiene humildad, está en soberbia, para atacar al soberbio por excelencia, pues no funciona. Mejor es pedir a la persona, mire, por favor salga, usted no puede acompañarnos en la sesión. Por ejemplo, si un presbítero presente se pusiera a increpar o a preguntar al demonio contra la voluntad del sacerdote exorcista que dirige la sesión, pues también hay que pedirle que se retire. Imagínense, estos consejos creo que de aquí podemos tomar muchos de estos consejos que son útiles, sabios, que nos pueden servir pues como conocimientos para nuestro estudio. Muy bien. Vamos a hablar sobre la liberación de la acción extraordinaria del maligno, que también aquí se nos van a dar algunas notas esenciales y algunos posibles errores que están presentes durante los exorcismos. Permítanme, localizo la página. Prueba, tentación, tribulación, como quiera que se le denomine, es una situación habitual del hombre en la tierra, especialmente del hombre justo, entendiendo por justo a aquel que quiere ser fiel a Dios y trata de caminar por sus senderos. En particular, donde dice, no tiene. La nota de la Biblia de Jerusalén explica que el duro trabajo se refiere más bien a la condición del servicio militar, es decir, a la lucha y al compromiso. La versión griega traduce el término por prueba, refiriéndose precisamente a la prueba de la existencia humana. En cambio, en la Vulgata, la de San Jerónimo, encontramos la famosa frase, milicia est vita hominis super terram, ¿verdad? Combate es la vida del hombre sobre la tierra, que es retomada en el capítulo 13 del libro primero de la imitación de Cristo, del beato Tomás de Kempis, que dice de las tentaciones resistendis. Se trata de un capítulo muy célebre que comienza así. Mientras dura nuestra vida en este mundo, no podemos estar exentos de tribulaciones y de tentaciones. En particular, la vida cristiana es un combate permanente. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres y sin gozo. También se reduce a una lucha contra las pasiones. Cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, la ira, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Esto no lo olvidemos, estamos en este contexto del exorcismo. Estamos hablando que es una lucha contra el mal. Si hay pruebas en la vida, si hay dificultades, si hay combates, pero sobre todo hay que recordar que hay un combate esencial, el combate contra el maligno. Muy bien, miremos entonces cuáles serían estas notas que hay que considerar para una liberación conveniente, adecuada. La liberación de la acción extraordinaria del maligno es en sentido estricto un milagro, o sea, es una acción de Dios en la naturaleza, pero que se cumple fuera de la ley de la naturaleza, o sea, de las posibilidades de la naturaleza. En consecuencia, esto, ¿verdad? Para lo tengamos presente, hay que saber que es acción siempre de Dios, no del hombre. Es Dios quien libera, es Dios quien lo hace. Podemos considerar dos elementos en los milagros. Uno, la obra que se realiza, que es algo que supera la capacidad de la naturaleza. Bajo este aspecto, los milagros son llamados virtud, una virtud. Segundo, el motivo por el que los milagros se realizan. La manifestación de una realidad sobrenatural, es decir, del poder de Dios. Bajo este aspecto se llaman signos o también portentos o prodigios, porque muestran algo lejano. Esto lo dice la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. De todos modos, hay que tener presente que no todo lo que es prodigioso y que parece mirable y extraordinario a nuestros sentidos es verdaderamente milagroso. En efecto, los milagros verdaderos no pueden ser hechos más que por virtud divina. Es Dios quien los realiza
para utilidad de los hombres. Por eso hay que ver, por ejemplo, cuando alguien se sana, si realmente no fue acción de la medicina, si realmente esta persona estaba enferma de gravedad, si esta enfermedad no venía de origen preternatural. Hay que ver muchas cosas para poder decir realmente que hubo un milagro, en una sanación, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener certeza también que la liberación auténtica de un endemoniado es un milagro, una obra de Dios, que fue obra de Dios. Es decir, que esto no fue que era una persona enferma de la mente y se vino con el sacerdote y el sacerdote hizo oración y ya se siente aliviada porque el sacerdote oró por ella. No, si alguien que está mal de la mente, aunque esta persona haya parecido que le funcionó la oración, pues no fue un milagro, porque esta persona no estaba poseído. Lo que estaba era enfermo de la mente y tal vez la oración le ayudó un poco a estabilizarlo, pero al rato, si no se trata con la medicina adecuada, esta persona va a volver a manifestar sus problemas mentales. O si realmente el sacerdote oró para obtener la salud de esta persona, puede que sea el milagro de la curación, porque nunca más se va a volver a mostrar un síntoma de la enfermedad que padece esta persona. Pero hay que tener esto claro, que la auténtica liberación que se da en la vida de una persona es un milagro de Dios, lo realiza Dios. En consecuencia, como para cualquier verdadero milagro, también la liberación debe ser un hecho constatable empíricamente, que podamos observar que esta persona quedó libre de todo mal. Dos, no debido a causas naturales o preternaturales. Es decir, que no fue que estaba mal la persona y le dio una pastilla y ya se compuso, entonces ya no tiene al diablo adentro. O preternaturales, o que realmente esta persona estaba endemoniada, pero el demonio ha actuado, ¿verdad? Ha actuado para que aparente estar liberada y al final de cuentas la persona sigue estando endemoniada, como sucede cuando alguien que está endemoniado que recurre al brujo, al santero, al adorador de la muerte y que le ora y que le hace algún ritual y supuestamente ya la persona quedó buena. Hay una acción de los demonios, porque el diablo no puede liberar del diablo. Y los santeros, los brujos, los adoradores de la muerte, los chamanes, todos trabajan con los demonios, aunque ellos digan que no, son los demonios los que responden. Entonces hacen creer a la gente que ya han sido liberados, han sido sanados, pero al final fue una acción demoníaca, no un milagro de Dios. Entonces, eso no es un milagro, porque ahí la persona todavía no está liberada, sino que entra en stand-by, como en reposo. Se va a calmar esto por un rato, pero después aquello se va a manifestar y peor. Y en tercer lugar, tiene que ser obrado por Dios mismo. Dios es el que tiene que obrar esta liberación para que la consideremos un milagro. Entonces la obró Dios, invocando a Dios, con la oración a Dios, se obtuvo la liberación. Esto entonces es un milagro. También el hecho de que la verdadera liberación sea un acontecimiento constatable empíricamente, no solo constituye la primera nota esencial, que la especifica como un acontecimiento milagroso, sino que es también la condición necesaria para que el exorcista tenga la certeza moral de la liberación de la acción extraordinaria del maligno. Si se tiene que ver, si esta persona se revolcaba en el suelo, si gritaba, si levitaba en el aire, si tenía una fuerza sobrehumana, si hablaba idiomas que no conocía, y de repente todo esto cesa y de forma definitiva y en el tiempo se prolonga esta sensación, aquí hubo una acción de Dios. Y esta es la certeza que va a tener el exorcista para saber que aquí el demonio ya no está más. Esto significa que el exorcista tenga que ver, esto no significa que el exorcista tenga que ver al diablo que huye en el momento en que se produce la liberación. Si fuera necesario esto, los exorcistas podrían ser tentados de suplir su propia imposibilidad de ver al demonio recurriendo a carismático o a sensitivo, que se aseguren que el maligno verdaderamente se fue. Pero esto es un error. Si nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener claro que el exorcista no tiene que ver alguna especie de humo, no tiene que ver alguna especie de sombra que sale del cuerpo de la persona para decir, ya se fue. No, no depende de los sentidos del exorcista, depende de la acción de Dios. Por eso los signos constatables van a hacer que cesen los síntomas propios de la posesión. Pero si yo necesitara ver al diablo y no lo puedo ver yo con mis ojos, tal vez estaría buscando algún sensitivo, algún carismático, alguien que pueda ver estas cosas para que me diga, sí, padre, ya salió. Y entonces el exorcista decir, sí, pues sigamos, pues ya terminó aquí todo, vamos con lo que sigue. No. El sacerdote exorcista no puede estar dependiendo ni de carismáticos, ni de videntes, ni de sensitivos, ni de nada. Debe depender de Dios. Debe depender solamente de Dios. Se entiende aquí en esto que hemos dicho, que se entiende aquí por carismático a la persona a quien Dios, en vista de la utilidad común, le ha concedido libremente uno o más dones que exceden la capacidad de la naturaleza humana.
Esto ya lo hemos visto cuando tocamos el tema de los carismas, pero es bueno recordarlo. Se entiende aquí también por sensitivo a la persona capaz de tener percepciones extrasensoriales, más allá de los sentidos, fuera de los sentidos. Aunque el debate sobre la existencia o no de las percepciones extrasensoriales es todavía muy acalorado. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Parece que no hay que negar la posibilidad de que algunos individuos, de hecho, tengan alguna facultad extraordinaria. En los casos en que se debe excluir todo engaño humano, lo que sí tenemos que negar decididamente es que estas capacidades o poderes sean de algún modo cualidades naturales. ¿Sí? Esto no viene de la naturaleza que estas personas puedan tener estas capacidades. No siendo carismático, todo sensitivo es necesariamente una especie de medium. O sea, una persona cuyas capacidades o poderes son el efecto de la acción de fuerzas preternaturales, o sea, demoníacas. Aunque en algunos individuos esto sucede sin que tengan conciencia y sin su consentimiento. Es decir, alguien pudo, por ejemplo, como casos que ya les he contado, heredar una capacidad en su familia de poder hacer esto, pero venía esto como fruto o resultado de una acción donde tal vez un antepasado, un abuelo, un bisabuelo, su papá, hizo algún pacto con el maligno y pidió que el demonio le concediera un poder específico a él y a sus descendientes. Y a veces los descendientes que tal vez nada quieren que ver con el diablo, obtienen este don. Obtienen este don. No es porque estén ellos recibiendo los pecados de sus antepasados. Ya hemos aclarado todo esto con Fray Claudio, de que tenemos que tener esta claridad de qué significa esto de sanación del árbol genealógico, etcétera, para que evitemos esos errores protestantes. Pero sí las consecuencias de las acciones de nuestros antepasados sí pueden estar recayendo en nosotros, como un papá que adquiere una deuda, se muere y deja esta deuda, desgraciadamente esa consecuencia queda en los hijos, queda en la familia y el banco le va a estar cobrando a los hijos o los que a los que le tiene que pagar le van a estar cobrando a ellos, a la familia. Entonces las consecuencias sí. Entonces así mismo puede pasar con este poder extraordinario. Entonces estos sensitivos pueden existir sin ellos darse cuenta cómo tuvieron este poder, pero lo tienen. Y no viene de Dios, viene del diablo. En primer lugar, esto que hemos dicho, que estar aguardando que un sensitivo, un carismático nos diga si el demonio ya salió, es un error. En primer lugar, porque le compete siempre únicamente al exorcista, por mandato de la iglesia, el discernimiento, tanto de la acción diabólica extraordinaria como de la liberación obtenida. Es al exorcista que le toca discernir si aquí hay una acción del demonio o no, y le toca ver si aquí ya se liberó la persona o no. No puede depender de que un laico o alguien más le diga, sí, padre, ya salió el demonio. Una de estas personas puede ser considerado fiable desde el momento en que actúan bajo la influencia de fuerzas preternaturales, de fuerzas demoníacas. Y en tercer lugar, sería un error depender de los carismáticos porque se llegaría al absurdo de pasar el discernimiento de la víctima del demonio a la persona del carismático. El exorcista a quien la iglesia le confía la responsabilidad del discernimiento y que no tiene que dar jamás nada por descontado, estaría obligado en conciencia a verificar caso por caso y vez por vez la credibilidad del carismático. Entonces esto aumentaría la labor del exorcista, más trabajo y aquí pues todo se vuelve un caos, se vuelve un caos. Entonces estos tres casos hay que evitarlo. En los casos en los que la acción extraordinaria del maligno consista en una posesión diabólica, la constatación empírica de la liberación no tiene que consistir en pruebas externas tales como velas que el demonio tiene que apagar. Bueno, si te vas del cuerpo de esta persona, que se apague la vela que tengo allá en el altar de la Virgen. No. O vidrios que el demonio tiene que romper. Bueno, si ya se vas, cuando te vayas saliendo del cuerpo, que se quiebre este espejo, que se quiebre este vidrio. O campanas que tienen que sonar solas en el momento en el que el demonio es ahuyentado definitivamente. No puede consistir en este tipo de pruebas. Aunque en el pasado, esto último que hemos mencionado, era como una orientación bastante común en la práctica exorcística, estas pruebas no son aceptables, puesto que no hay de parte de Dios un compromiso de ser garante de su fiabilidad.
Sí, sí, Dios lo hace, lo hace. Libera a la persona y punto, porque Él quiere. No tiene por qué estar dándonos pruebas, Dios rebajándose, por así decirlo, a estar dándonos pruebas. Que si salió o no salió, que suene una cosa, que suene la otra. No. O creemos en que Dios lo está haciendo o no creemos. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Mm? Esto que hemos dicho de la campanita, por ejemplo, el cardenal Santori, en el ritual redactado por él especificaba esto. Si fueran diablos que hablan, ordénales que dejen ese cuerpo libre y sin obstáculo, como cuando fue bautizado ese cuerpo, y haz que den el signo de su partida, apagando una vela, decía él, por ejemplo. Imagínense, esto de la vela. Pero pues los exorcistas en la actualidad no ven utilidad en este tipo de cosas, que no son adecuadas tampoco. La experiencia ha demostrado que frecuentemente el demonio trata de engañar al exorcista, dando esta clase de signos y continuando obstinadamente su acción extraordinaria de molestia. Es decir, si yo le pido al demonio que para creer que él ya se fue, apague esa vela, él me podría engañar. Él podría apagar la vela y seguir en la persona, dañándola y atormentándola. Por eso no podemos creer que este sea un signo de liberación. Signo de liberación tenemos que constatar que en la persona ya no están los síntomas demoníacos. Por el contrario, hay que aceptar como signos empíricos ciertos y evidentes de la obtenida liberación lo siguiente: la cesación total y permanente de los trastornos, por lo que se había recurrido al exorcista. Este signo vale para la liberación de todas las formas de la acción extraordinaria del diablo. Sí, si yo fuera exorcista porque estaba sintiéndome raro, me estaban hablando al oído, me estaban moviendo la cama, yo llegaba un momento en que me estaba en trance, enfermedades raras, un montón de cosas. Y todo esto cesa, ahí tenemos un signo de liberación. Segundo, la hilaritas o yucunditas, es decir, el gozo, satisfacción, felicidad, regocijo, alegría, serenidad que vuelven a la persona, que experimenta el fiel en el momento en que se advierte que el demonio lo ha dejado, que ha sido liberado y que esta yucunditas, esta alegría, este gozo es permanente, es perdurable. Entonces ese es el otro signo. La persona vuelve a tener la paz, vuelve a la tranquilidad, su vida se siente serena, ya todo termina. Ahí tenemos signos evidentes. En el caso de una posesión diabólica, aun cuando el demonio parece haberse ido y o el fiel mismo tiene que cesar de acompañar hasta no haber visto los mencionados signos de liberación de forma permanente. Si la persona puede decir, sí, ya me siento contento ahorita, sí, pero el demonio puede que vuelva. Y por eso el exorcista le tiene que dar unas 2 o 3 citas de seguimiento para comprobar que realmente ya no hay nada. Ya el sacerdote ora y ya la persona no cae en trance, el gozo se mantiene, la persona está estable. Bueno, después de 3 sesiones, dice uno, sí, realmente aquí ya hay una liberación. Una liberación. Muy bien, por cuestión de tiempo, vamos a dejar hasta aquí esto que estamos comentando, que son los signos claros que tenemos que tener de liberación y los errores que se deben evitar durante un exorcismo para determinar la liberación. Y los vamos a continuar la siguiente sesión para que podamos seguir aprendiendo de todo esto, porque está clarísimo y está muy hermoso todo este tema. Aunque, si ustedes me lo permiten, me quedan 2 hojitas nada más para acabar este tema. Si gustan, vamos a darle continuidad. Serían unos 5 minutitos más para ya acabar esta parte de la sesión y así la vamos a acabarlo para no quedarnos con el tema a medio acabar. La segunda nota del auténtico milagro es que el hecho constatado empíricamente no puede ser causado por fuerzas naturales o preternaturales. Esto se aplica perfectamente a la liberación de la acción extraordinaria del maligno de la siguiente manera. En primer lugar, porque ninguna fuerza creada de naturaleza inferior a la naturaleza angélica, recuerden que los ángeles son de una naturaleza superior a la nuestra, ninguna naturaleza inferior puede oponerse eficazmente y menos aún vencer o someter al poderío demoníaco. Es como si la hormiga, ¿verdad? Que es un insecto y en naturaleza es inferior a mí, que soy una persona, se quisiera oponer a mí. Pues si la hormiga se me opone, yo la aplasto y hasta ahí no me llegó. No me va a poder vencer nunca. Yo sí la puedo vencer a ella porque soy más poderoso. Pues lo mismo pasa con los demonios. Nunca una fuerza natural va a poder vencer a los demonios que tienen una fuerza superior porque son de una naturaleza más perfecta. En segundo lugar,
Porque siendo las fuerzas preternaturales única y exclusivamente fuerzas demoníacas, es absurdo pensar que Satanás expulse a Satanás. Es absurdo pensar esto. Satanás no puede expulsar a Satanás, como lo dijo Jesús, Mateo capítulo 12, versículos 22 al 27. Recuerda, pertenece a la mentalidad supersticiosa, cuyos defensores y maestros son los mismos demonios, el convencimiento de poderse defender de la maldad de los espíritus malvados de la siguiente manera, utilizando medios naturales. Por ejemplo, el hipérico, conocido también como hierba de San Juan, difundido en toda Europa, África del Norte, Asia Occidental y considerado una planta espantademonios. Que cuelga en tu casa esto y el demonio se va a ir. Cuelga una sábila con un lazo rojo y el demonio se va a correr. No, que cuelga la herradura para alejar la mala suerte y traer la buena. No, que cuelga, ten en tu casa el gato con la mano haciéndole así para espantar la mala fortuna y atraer el dinero. Todas esas cosas supersticiosas son pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Ya la hemos explicado en las sesiones de la superstición y no funciona, porque lo material no va a alejar al demonio, que es un ser espiritual. Intente usted detener al demonio encerrándolo en una cárcel, no lo va a poder encerrar, porque el demonio es espiritual, pasa las maderas, las paredes, el hierro, todo. ¿Cómo lo va a detener? Lo mismo usando estos remedios materiales. Por eso esto es que los chamanes que con un huevo saquen al mal, que con ramitas de no sé qué cosa saquen al mal, eso no lo van a poder hacer, porque las cosas materiales no alejan al demonio. En segundo lugar, o a través de la fuerza obtenida mediante signos e instrumentos artificiales considerados eficaces en sí mismos. Por ejemplo, amuletos hechos para este propósito. Hoy veo un montón de gente, discúlpeme, qué tontería, qué estupidez más grande. Un montón de gente con dijes colgados en el cuello de el ojo de no sé qué cosa, la mano de Fátima. Ahí andan con pulseras con ojos, pulseras rojas con piedras, piedras de cuarzo, de no sé qué, de talismán de no sé cuánto, para alejar a los demonios, o el amuleto guindado en el cuello, el tetragramatón guindado en no sé dónde, o pegado en una calcomanía en la puerta de la casa, porque eso va a alejar al demonio. Son amuletos, son cosas materiales, hechizos esotéricos, supersticiosos, que vienen de los demonios. No va a poder alejar a los demonios. Esto ténganlo presente, hermano, entonces hay que evitarlo. Además, pertenece a la mentalidad supersticiosa la persuasión de poder doblegar y aprovechar en beneficio propio el poderío demoníaco. Esto también es supersticioso, lo que creen los brujos. Ellos controlan a los demonios con ciertos rituales o cosas que hacen. Yo mato un gato negro o la sangre de la cabra y esto acá, yo hago tal hechizo en tal día cuando hay luna llena enterrando tal cosa. Entonces el demonio va a hacer lo que yo le ordene que haga. Es que usted es una fuerza inferior a los demonios. Los demonios no se van a doblegar ante una fuerza inferior como la naturaleza humana. Se doblegan ante el poder de Dios. El sacerdote doblega a los demonios porque el que está actuando es Dios a través del sacerdote. Ahí sí se doblega el demonio. Pero una persona, un mortal, cualquiera, común y cualquiera, que no tiene este poder de Dios, no puede doblegar a los demonios. Entonces estos brujos andan mal. Con los mismos medios mencionados anteriormente quieren doblegar a los demonios. No lo pueden hacer. O a través de un pacto o acuerdo con el demonio, con quien el espíritu inmundo debería sentirse obligado a hacer algo. Como es el caso de aquellos que preparan los maleficios. Hacen pactos con el diablo y porque yo le pacté, entonces el diablo me va a dar fortuna, me va a dar salud. A ver, ¿cómo obligo yo al diablo? A ver, yo hice un pacto, te voy a entregar a mi hijo, Satanás, y matas a tu hijo en un altar satánico para que el demonio te dé fortuna. ¿Qué te garantiza a ti que te tiene que dar fortuna? ¿Cómo lo obligas al diablo? A ver, mételo preso. Ve a buscarlo, decir, no cumplió el pacto. ¿Cómo lo vas a doblegar? No puede. Es como vas a ser tan tonto de andar haciendo pactos con demonios si siempre el que vas a salir perdiendo eres tú. Hay que señalar que las convicciones supersticiosas expuestas anteriormente no tienen ningún fundamento. Estos no son más que engaños de los espíritus malignos para sujetar a los hombres, para mantenerlos retenidos. En efecto, el demonio no puede ser mantenido lejos ni con medios naturales, ni con la fuerza del hombre, y menos aún se le puede encadenar a cosas y obligarlo a someterse a la voluntad humana, porque todas las cosas corpóreas que se encuentran en el universo visible están sujetas naturalmente a los espíritus angélicos. Más bien, todas las cosas materiales sí pueden ser gobernadas por los demonios y por los ángeles, porque ellos tienen un poder sobre la materia. Ellos sí lo pueden hacer. Por eso un demonio puede hacer que el cuerpo de una persona se levante en el aire, violando
hasta cierto punto las leyes de la física, de la naturaleza. Porque, a ver, ¿cómo este cuerpo se puede levitar en el aire? No puede. A ver, intente usted levitar por su propia cuenta, no lo va a poder hacer. No es algo nuestro de nuestra naturaleza, pero un demonio sí puede levantar el cuerpo de una persona en el aire. Lo puede hacer. Entonces, ellos sí pueden gobernar, tener cierto gobierno sobre las cosas naturales. Es además una ilusión creer que los demonios van a aceptar ponerse a la par de los hombres y se sientan obligados a respetar un pacto estipulado por ellos con cualquier ser humano. Es una tontería. Es como conmigo, si quisiera pactar conmigo alguien más débil que yo lo puedo gobernar, que yo lo puedo... A ver, ¿qué me obliga a mí para yo cumplirle a esta persona? ¿Qué le obliga a un capo de la mafia a cumplirle a una persona que le llegó pidiendo ayuda y hacer un trato con él? Nada. El capo de la mafia puede decidir matarlo y ya está, porque es más poderoso que él. Entonces no seamos tontos creyendo que haciendo pactos con el diablo vamos a ser más ricos, vamos a tener más fortuna, más mujeres, mejor casa, mejor vida. Tonterías, puras estupideces. Se reafirma, pues, que ninguna liberación de la acción extraordinaria del maligno es posible recurriendo a medios naturales o a cualquier fuerza creada. Por tanto, sobre todo en los casos de una real posesión demoníaca, el exorcista tiene que proceder de manera que no repite errores ya cometidos en el pasado por algunos, como considerar eficaces para la liberación algunos remedios naturales y obligar a los fieles que recurren a su ministerio a utilizarlo. No, yo te voy a dar esta agua, tómate esta agua mezclada con sal y esto y ya vas a quedar curado. Eso no sirve. Hacer que estos últimos padezcan dolores corporales, empiecen a darse golpes, inhalaciones de humo nauseabundo, maltratos de varios tipos, para obligar a los demonios a salir del cuerpo de esa persona. No, eso es un error. Eso se cometió en un pasado, tal vez eso no sirvió. La tercera nota del auténtico milagro es que el hecho constatado empíricamente, no pudiendo ser causado por fuerzas naturales o preternaturales, tiene como autor únicamente a Dios. Y esto es exactamente lo que sucede en la liberación del demonio, obrada por el exorcista como ministro de Cristo y de la iglesia. En efecto, la iglesia actúa en los exorcismos no en su propio nombre, sino en el único nombre de Dios o de Cristo, el Señor, a quien todas las cosas, incluso el diablo y los demonios, deben obedecer y someterse, ya que el liberador es únicamente Dios y su Hijo Jesucristo. El exorcista tiene que tener bien claro que ninguna red sacra, ninguna cosa sagrada, puede obrar por sí misma la liberación. Porque le puse la cruz a la persona, se va a liberar del demonio. Porque le echó agua bendita, se va a liberar del demonio. No, los sacramentales tienen un efecto dado por Dios. Es Dios el que libera a través del sacramental, pero no el sacramental en sí mismo. Si yo creyera esto, ya es una acción supersticiosa. Ciertamente el Señor ha prometido a su iglesia colaborar en la confección de los sacramentos y algunos sacramentales, entre los que hay que incluir el mismo exorcismo litúrgico, pero siempre respetando las condiciones para su validez y en orden a los efectos las condiciones de su eficacia. Por lo demás, Dios no está obligado. Las consecuencias son varias. Entre estas, una es que entre las fórmulas exorcísticas aprobadas de la iglesia, no hay alguna que en sí misma sean más potentes y eficaces que otras. Con mayor razón, si no tienen la aprobación de la iglesia. Si todas las oraciones tienen la misma confección para buscar el mismo efecto, la liberación. No es que esta es la oración poderosísima de San Miguel. Solo con esta puede ser alejado del maligno. Y la del Padre Nuestro, no. Es más poderosa la oración poderosísima de San Miguel. No. Ese es un error, ya esa es una mentalidad supersticiosa. Entonces, todas son válidas y aprobadas por la iglesia. Esas son las que debemos recitar. Mucho menos va a ser más poderosa una oración que ni siquiera tiene la aprobación eclesiástica, que es sacada de un libro de no sé quién, o que le inventó tal vidente, o no sé cuánta cosa. No, si no tiene aprobación de la iglesia, mucho menos. Otra consecuencia es que alguna de la red sacre, es decir, de las cosas sagradas, que el exorcista puede utilizar en el ejercicio de su ministerio, como el agua bendita, el aceite exorcizado, la estola sacerdotal, la imposición de sus mismas manos, no obligan a Dios a colaborar con el exorcista para forzar al demonio a manifestarse en una persona poseída, ni a salir de ella. Y podemos tener la certeza de que Dios no va a colaborar si estas resacres son utilizadas de manera inapropiada, ridícula, indecente o supersticiosa. Las cosas tienen que usarse como deben ser usadas, como ya se explicó en los capítulos sobre los sacramentales. Algunos exorcistas, con este párrafo termino,
en el pasado han hecho de esto una amarga experiencia. Ellos, presumiendo de la eficacia infalible de las así llamadas cosas sagradas, han impuesto sus manos sacerdotales sobre todo el cuerpo de las fieles poseídas por el demonio, con aceite exorcizado, las han ungido. No está bien, eso lleva a la indecencia, a que no haya decoro y una denuncia por abuso incluso al sacerdote. Quizás por ingenuidad excesiva, quizás por un falso celo, en cada caso siempre por falta de sentido común y de obediencia a las normas explícitas de la Iglesia, estimulados a proceder debido a las reacciones del maligno que se mostraban sumamente afligidos por el toque de sus manos sacerdotales o por la ablución del aceite, al final estos exorcistas lo único que obtuvieron fue cometer pecados carnales con grave daño para ellos y para otros y con escándalo y detrimento de su ministerio. Entonces aquí se han dicho ahorita las cosas que se deben evitar si se quiere obtener la liberación adecuada de aquellos que están siendo atormentados por el maligno. Entonces con esto cierro yo la sesión de hoy. Como les digo, me extendí unos minutitos para dejar terminado ese tema y así la próxima sesión arrancar con una nueva interrogante sobre el asunto. Muy bien, queridos hermanos, les invito a la campana de notificaciones. También les estoy invitando a que puedan suscribirse a nuestros otros dos canales, Misterio de Fe y Creo Señor Yo Creo, en materia litúrgica y doctrinal, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify, unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y si ustedes lo ven a bien, colaborar económicamente con esta comunidad para salir siempre adelante. Pues les agradezco a todos su atención. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Ya saben, los que están conectados en vivo a través de YouTube, en la caja de comentarios pueden dejarnos sus saludos, sus interrogantes, que nosotros vamos a responder a ellas. Hermana Naibi, le cedo a usted la palabra si hay algún comentario en YouTube. Sí, Elizabeth Mendoza. Buenas y bendecidas noches a todos. Hermano Walter, por experiencia propia sé que un ritual de exorcismo es muy desgastante para el sacerdote y que el demonio inventa situaciones para distraer ante un crucifijo o la imagen, en mi caso de la Virgen de Guadalupe, se hace el que ya no puede más, pero si se le da, aunque sea un segundo, él puede intentar escapar y hay que estar al pendiente de cualquier movimiento de la persona que se exorciza. Se resiste y se retuerce al sentir sacramentales como agua, sal bendita y exorcizada. Las personas que apoyan deben también estar muy al pendiente para poder reaccionar de manera adecuada, incluso deteniendo con fuerza el cuerpo de la persona, ya que provoca movimientos de suma fuerza. No dejemos de rezar el Santo Rosario para evitar esto. Muchas gracias, hermana Elizabeth, por su participación. Que el Señor también la bendiga a usted, a su familia, a su trabajo, todo, que siempre el Señor le continúe derramando gracias en su vida. Y como usted dice, pues lo que comentan también aquí los exorcistas es esto, es una realidad. El demonio busca distraer al exorcista, busca interrumpir el exorcismo, el demonio busca hacer creer que ya salió del cuerpo de una persona. Por eso es que aquí el discernimiento de parte del exorcista es delicado. Él es el único que debe constatar que se den los signos que hemos mencionado para comprobar la liberación del individuo. Si estos signos no se dan, el sacerdote debe continuar. Debe sobre todo ver empíricamente, comprobar empíricamente que ya no se dan los signos de la posesión demoníaca o de los efectos que estaban atormentando a la persona por acción extraordinaria del demonio, y ver que hay realmente un volver a la paz, a la alegría, al gozo interno que perdure en el tiempo, en la vida de esta persona. Tiene que constatar estos signos. Mientras estos signos no estén presentes, el sacerdote debe insistir y seguir orando, aunque el demonio busque ocultarse, aunque el demonio quiera manifestarse como débil, como que ya se está yendo y que no, tiene que insistir, no dejar. Es que yo me voy a ir por mi propia cuenta, dejen de orar y yo voy a salir en media hora. El sacerdote que siga dándole, siga dándole. Pues si va a salir en media hora, pues que salga, pero a punta de oración, no porque el demonio nos dijo y nosotros obedecemos al demonio. Ojo con eso. Muchas gracias por su participación, hermana Elizabeth. ¿Algún otro comentario? Sí, uno más. María de los Ángeles Flores, buenas noches, hermano Walter, muchas gracias por la sesión de hoy. Dios lo bendiga.
Amén, hermana María de los Ángeles. Gracias a usted también por su participación constante en estas sesiones formativas. Sigo contando con su oración, la oración de todos ustedes, pues y rogándole a Dios que podamos darles a ustedes contenidos de calidad que les permitan formarse congruentemente en estos temas. Como ustedes ven, aquí la formación es racional también. Aquí no les estamos diciendo cuentos de hadas. Aquí les hablamos en base a los estudios, al conocimiento de miles de exorcistas, de la experiencia de muchos exorcistas, de la historia de la iglesia, del magisterio de la iglesia, de todo el estudio que hemos realizado en la Sagrada Teología. Sí, aquí se les pretende dar una formación de calidad para que ustedes pues tengan certeza de lo que están aprendiendo y puedan confrontar estos conocimientos por su propia cuenta con más información que ustedes encuentren, ya sea en libros, en la web, para que ustedes tengan una herramienta de conocimiento objetivo, seguro, que les permita a ustedes tener bases sólidas en este tipo de contenidos, de temas, para que pues nos formemos bien y formándonos bien ayudemos a otros. El que no se forma, se deforma. Si yo no sé, ¿cómo le voy a enseñar a otro? Si yo no me capacito, ¿cómo voy a ayudar al otro? Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a pretender hacer que el otro esté bien? Son cosas que tenemos que pensar. Muchísimas gracias, hermana María de los Ángeles. Y si no hay más comentarios, como ha dicho ya la hermana Navy, pues vamos a despedirnos poniéndonos en la presencia del Señor, orando todos juntos como hermanos. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, que te ha dignado vernos con amor a nosotros, tus hijos. Nos ponemos en tus manos para que tengas piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Confórtanos en las pruebas y en las luchas. En el combate, fortalécenos, Señor. Que salgamos victoriosos en tu nombre. Que no nos dejemos confundir por el maligno. Que podamos tener la humildad de aprender de ti, aprender de la iglesia, de lo que tú nos has revelado. Que no seamos sordos a tu voz, que no seamos necios y soberbios creyendo sabérnoslas todas, sino que con humildad cada día aprendamos más, aprendamos contigo y de ti. Que todo cuanto hagamos, Señor, te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin, para que en todos nuestros actos te glorifiquemos a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sutum presidium confugium santa Dei Genetrix, nostra deprecationes necessitatibus, sed a periculi cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcángel, defendenos in prelio, contra nequissincia diaboli esto presidium, imperetili Deus supplices deprecamur. Tuque prince minice celesti, Satan aliosque spiritus malignos, et ad perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos mei metivi commissum pietate superna, illumina custodis rei et guberna. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.